Buenos días, que tengan un maravilloso domingo de celebración con Cristo Jesús, unidos a Él en la alabanza al Padre, en la presencia del Espíritu Santo. Qué gozo, qué alegría poder hacerlo en el Espíritu, en esa relación de amor donde Jesús nos ha puesto, en el mismo seno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bien, hoy vamos a celebrar este domingo todavía dentro del tiempo ordinario del calendario litúrgico que está próximo a terminar en este mismo mes de noviembre. Y nos vamos a ir al tema de la semana, que es las paradojas divinas. Y el sermón lleva por título La palabra de Dios en acción. Está sustentada en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2 y versos del 9 al 13. Y ahí se registra el agradecimiento del apóstol Pablo por la aceptación y el poder de las palabras de Dios, a pesar de que fueron habladas en lenguas mortales. Muy bien. Y bien, vamos a iniciar. En la escritura de hoy, que es un breve pasaje de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, pues él escribió esta carta con apasionado agradecimiento por lo que ve que el Señor hace en las vidas de estos nuevos creyentes, en esa esforzada metrópoli de Tesalónica. Ya hablamos de que es una gran ciudad y qué difícil es que el Evangelio haga su fruto, pero lo hizo. Y Pablo no permaneció en esta iglesia porque a los que no les gustó el mensaje lo echaron de la ciudad. Sin embargo, su preocupación por estos nuevos creyentes lo impulsó a enviar a su compañero Timoteo para averiguar cómo les estaba yendo. ¿Y qué creen? Timoteo trajo un informe entusiasta al que Pablo responde precisamente con esta carta. Y en esta sección que vamos a estudiar hoy, les recuerda el tiempo que pasaron juntos cuando les llevó el Evangelio por primera vez. Qué emocionante. Comencemos leyendo el versículo 9 del capítulo 2, que dice así: Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Te pregunto, hermano, ¿te parece extraño este versículo? ¿No te parece que Pablo se jacta de sí mismo por la forma en que condujo sus asuntos cuando estaba con ellos? ¿Está Pablo tratando de construir su reputación entre los tesalonicenses? ¿Está tratando de obligarlos de alguna manera basándose en sus acciones pasadas? O te podrías preguntar, ¿qué está pasando aquí? Bueno, quizá hayas escuchado a un pastor sabio orar así antes de dar un sermón. Señor, haz que me quite del camino para que puedas ser visto. Oh, Señor, que mis palabras sean solo las que tú dices hoy y no las mías. O algo parecido. Y es que, ¿sabes qué? Este pastor ora así para no distraerse ni convertirse en un obstáculo para escuchar la palabra de Dios. Y entonces esta oración transmite lo que es más importante, tanto para el orador como para los oyentes. ¿Qué es lo más importante? La palabra de Dios, no la del hombre. Y entonces en ese mismo reconocimiento es el que vemos en Juan el Bautista, cuando dijo de Jesús: a él le es preciso crecer, pero a mí menguar. Esto lo encontramos en Juan 3:30. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Le recuerda a los creyentes tesalonicenses que cuando vino a proclamarles el Evangelio, no quería interponerse en el mensaje. No quería ser una carga para ellos mientras proclamaba la palabra de Dios. Así que trabajó y se afanó noche y día para ocuparse de sus propias necesidades. Y entonces el apóstol está siguiendo su propio principio, declarando a los corintios que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.
tomado de 1 Corintios 9:12. Te pregunto, ¿acaso Pablo estaba trabajando muy duro para apartarse del mensaje? Y podríamos preguntarnos, ¿cómo podría él trabajar día y noche, evitar ser una carga o una barrera para la proclamación del Evangelio? Bueno, lo primero es que los libera de cargas financieras adicionales, pero hay un propósito más profundo. ¿Sabes cuál es? La práctica común de los filósofos viajeros que cobraban a los oyentes por su mensaje. Eso lo tenía preocupado, porque algunos de ellos eran charlatanes. Y entonces quizá Pablo no quiere que los tesalonicenses asuman que él es simplemente otro filósofo viajero que vendía sus pensamientos. No, el apóstol se dio cuenta de que esta práctica cultural podría ser un obstáculo si él hiciera lo mismo. Entonces, en lugar de pedir apoyo financiero, trabajó para brindarles su propio apoyo a fin de compartir el Evangelio. Y esto, hermanos, lo distinguirá de ser un falso filósofo. ¿Y sabes qué? Pablo sabe que lo que trae es la palabra de gracia y verdad de Dios. Y esta no se puede vender ni comprar. ¿Sabes por qué? Porque es un regalo para recibir y entonces se puede confiar en ello. Pablo sabía que tenía derecho a una compensación por sus servicios, aunque no siempre invocó ese derecho. Y eso lo explica en 1 Corintios 9, del 7 al 18. Y además en ese momento, óiganlo bien, Pablo también estaba recibiendo ayuda de los filipenses. Si no, veamos Filipenses 4:16. Por tanto, trabajó para sus propias necesidades sin ser una carga económica para los tesalonicenses. Recordemos que en el mundo grecorromano las sociedades dependían de la relación patrón-cliente para funcionar. Y el patrón apoyaría financieramente a las personas de una clase baja, pero a cambio ellos tendrían que rendirle lealtad. Y en resumen, hizo que las relaciones entre la clase alta y la clase baja fueran contractuales. Y quizá Pablo no quería que los tesalonicenses supieran que celebrarían un tal acuerdo social con él, no. Independientemente de lo que tuviera en mente, lo que es evidente es su deseo de no permitir que nada, óyelo bien, que nada se interponga en el camino para escuchar el mensaje del Evangelio tal como es. ¿Qué te parece? Pues bien, veamos en esta sección entonces un recordatorio importante de que Dios está obrando en el mundo y se trata de su obra, no de la nuestra. El centro de este mensaje y el centro de todo esto es Cristo, no los mensajeros de Cristo. Y cuando a menudo somos tentados a apartar el dedo de Cristo y señalarnos a nosotros mismos, ¿no te parece? Y esto, hermanos, no es lo que estamos llamados a hacer al proclamar las buenas nuevas. No, debemos señalar siempre a Cristo, no a nosotros mismos, no a nuestras iglesias y no a alguna construcción social que todos los demás estén haciendo. No, la palabra de Dios no necesita ninguna ayuda de nuestra parte, óyelo bien, porque por la gracia de Dios se nos da el privilegio de participar en el hecho de que Dios se comparta con el mundo. Y es posible que la mayoría de nosotros nunca plantemos una iglesia como lo hizo Pablo. Sin embargo, debemos también recordar mantener a Jesús como el centro de nuestra proclamación. Eso es indiscutible. Ahora te pregunto, ¿con qué frecuencia se invita a los incrédulos a escuchar el Evangelio mientras se les venden programas de nuestra iglesia, o nuestro increíble santuario, o la vigorizante música de adoración, o el predicador inspirador y dinámico? ¿Sabes qué? Estas cosas pueden ser grandiosas, pero si toman protagonismo en lugar de Cristo Jesús, son un obstáculo en la acción del poder de la palabra de Dios. Si no, veamos 1 Tesalonicenses 2 del 10 al 12, que dice así: ustedes son testigos, y también Dios, de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado,
consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Amén. Y como vemos, Pablo no se jacta de su carácter, no. Lo que está haciendo es recordarles a los tesalonicenses que no necesitaba comportarse como lo hacen muchos en la cultura circundante. No necesitaba comprometer el mensaje manipulando, mintiendo o tomando decisiones rápidas, no. Dejó que el mensaje hiciera su propio trabajo, óyelo bien, porque no habría necesidad de intentar venderlo ni torcer los brazos. Así que el apóstol proclamaba el evangelio confiando en el mismo evangelio. Y cuando no confiamos en que Jesús llame a las personas a sí mismo, podemos sentirnos tentados a hacer cosas que no convienen al mensaje del evangelio. Y cuando confiamos en Jesús, nuestras vidas estarán marcadas por una vida santa, justa y sin mancha. Y esto también será testimonio de aquel que nos ha hecho libres para vivir en su libertad, Cristo Jesús. Y luego Pablo compara la forma en que interactuó con los tesalonicenses como lo haría un padre con sus propios hijos. Y claro, al hacer esto les mostraba que en realidad son hijos de Dios. Y como hijos de Dios deberían confiar en el Padre, lo que se hace evidente al caminar una vida digna de Dios. Y deberían andar de manera santa, justa y sin mancha. Entonces Pablo, si nos damos cuenta, está acumulando palabras como animó, consoló y exhortó para expresar la importancia de caminar de esa manera. Ahora, es que la intención es que él quería que los tesalonicenses supieran que esto es lo que significa todo vivir como hijos de Dios. Y observemos que Pablo no se limita a decir Dios, no, sino que les declara que este Dios es quien los llama a su reino y a su gloria. ¿Qué te parece? Pablo no los está llamando al Padre. ¿Sabes por qué? Porque es Dios mismo quien nos llama a Él. Y el llamado es en tiempo presente. Es un llamado continuo a través de la historia. Y esta es una realidad a la que nos enfrentamos cada mañana. Nuestro Padre nos llama continuamente a sí mismo, como un Padre amoroso llama a sus hijos. Hermano, ¿cómo quieres que tu Padre te llame, te acepte y te abrace? Bueno, entonces eso es lo que hace Dios cada mañana y cada momento de nuestra existencia y a cada hora del día. Y bien, si nos damos cuenta aquí, Pablo agrega un calificativo más diciendo, Dios nos llama a su reino y a su gloria. Y su llamado no es genérico ni negociable, no, es un llamado a un reino y a una gloria muy específicos, que son su reino y su gloria. Y esto significa que no son llamados al reino y a la gloria de Roma o de otra sociedad, no. Su camino será muy diferente a la de sus conciudadanos en Tesalónica, si nos damos cuenta. Y bueno, en última instancia, lo que Pablo anima, consuela y exhorta es que todos vivamos de acuerdo con la realidad de que Dios y su reino son reales. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el Señor y no hay forma de evitarlo. Y un día todos los reinos se doblegarán ante esta realidad. Y entonces el apóstol les recuerda apasionadamente que continúen poniendo su plena confianza en el Evangelio, en Jesús, en vivir de una manera que tome en serio esta realidad. Y si Jesús es el Señor, entonces nuestro caminar será siguiendo sus huellas, no las de otros. ¿Verdad que sí? Vamos a ver cómo Pablo concluye con otra expresión de agradecimiento, como lo hace a lo largo de toda su carta. Veamos el versículo 13 que dice así. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como la palabra humana, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Qué realidad tan hermosa, ¿verdad? Y bueno, aquí el apóstol les ha recordado a los
creyentes tesalonicenses lo duro que ha trabajado para no ser una carga para ellos a la hora de recibir la palabra de Dios. Y por tanto, aquí es apropiado que concluya esta sección dándole gracias a Dios, porque esto, hermanos, es realmente lo que sucedió. Los tesalonicenses escucharon las palabras del Evangelio articuladas de los labios mortales de Pablo, de Silvano y de Timoteo. Sin embargo, ellos la recibieron como realmente son, la palabra de Dios. Qué paradoja y milagro que la santa palabra de Dios para nosotros pueda llegarnos a través de simples mortales, hombres y mujeres que proclaman las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Amén. ¿Qué te parece? Y Pablo concluye dando la gloria donde corresponde. Es la palabra de Dios la que está obrando en los tesalonicenses y por consiguiente en nosotros también a través de la historia. Y no es el trabajo de Pablo, ni el trabajo del pastor, ni el de nadie más. No, es el trabajo de Jesús. Y por eso, hermanos, decimos, aleluya, alabado sea Dios. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por esta palabra tan hermosa, con todo el poder que sale de ti, Señor. Aunque sea proclamada por labios mortales, tu palabra es poder, tu evangelio es poder, porque es tu palabra y es tu acción y es tu amor que se derrama sobre todos nosotros. Estamos aquí esperando tu regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tanta gracia y tanta gloria que nos das. Y nosotros, Señor, aquí la recibimos y la aceptamos, la tomamos como el regalo que es para darte gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.